Pues siempre es importante empezar bien, siempre te reafirma en las cosas que estás entrenando y es importante. No quiere decir, no va a marcar la temporada, evidentemente, pero sí que nos daría confianza y sobre todo afianzar eso, lo que venimos trabajando y seguir teniendo fe en que tenemos que ser competitivos desde el primer día y que las cosas que estamos haciendo y planteando pues funcionan. Bien, han llegado todavía chicos en las últimas semanas y bueno, se están acoplando un poco a las ideas que hemos estado implantando durante la pretemporada. Hemos dado pasos hacia adelante, estamos construyendo un equipo, que de eso se trata. Tenemos la idea de ser un equipo difícil, competitivo y bueno, todos los que están llegando están entendiendo esas ideas y espero que cuanto antes se vea reflejado ese equipo que todos queremos. De momento no hay muchísima información, pero sí que hemos podido ver cosas de ellos, de partidos de pretemporada, algunas del año pasado, porque siguen con el mismo míster, las mismas ideas y son un equipo bastante hecho porque vienen de una buena temporada, una buena dinámica con el ascenso y sin duda va a ser un equipo peligroso. Han cambiado prácticamente el 50% de la plantilla, pero para mejorar. Evidentemente han hecho incorporaciones de la categoría y jugadores que bueno, están a buen nivel y seguro que va a ser dificilísimo. Ellos tienen una idea muy definida de juego ya desde el año pasado y como te decía, vienen de una inercia positiva después del ascenso y hay que añadir que tendrán una ilusión enorme por hacer las cosas bien desde el principio. La meta es, como te decía antes, ser un equipo duro, aguerrido, que compita todos los partidos, todos los minutos, que sea muy difícil de ganar y que utilice sus armas y sus fortalezas para intentar ganar el mayor número de partidos posibles y no nos planteamos objetivos de números, sino de crear una identidad, de estar convencidos de lo que hacemos y yo creo que por ahí tenemos que caminar y ser fuertes, tener las cosas claras y eso pues te hará estar más cerca de ganar partidos. Pues, un valor enorme, evidentemente, cuanto más arropados estemos mucho mejor. Aquí la gente es gente de fútbol que me imagino que tendrá unas ganas enormes también de poder volver, de poder apoyar a su equipo y nosotros vamos a estar encantados de sentir su aliento y eso, que sea una comunión entre todos, que tengamos todos una idea común, que apoyemos, que rememos todos en la misma dirección y eso para los futbolistas y para nosotros va a ser muy importante.